Sábado para todos. Hermanos, hoy quiero que meditemos en una enseñanza, una lección, una narrativa bíblica que trae muchas lecciones para nosotros, sobre todo en estos momentos que está viviendo el mundo, en estos momentos de conflicto. Sabemos lo que está pasando con Palestina e Israel, este conflicto que tiene a las personas preocupadas y que ha hecho que muchos empaticen, que muchos se sientan tristes por lo que está viviendo allá nuestro pueblo, el pueblo palestino y el pueblo israelí. Y este conflicto que está viviendo allá, aunque es un conflicto fundamentalmente un conflicto territorial, un conflicto político, un conflicto social, este conflicto que estamos viendo en estos momentos allá tiene unas profundas raíces y unas conexiones con algunas narrativas religiosas que vemos en la Biblia. Yo quiero que meditemos un poco en eso y saquemos algunas lecciones de esto que está pasando, que lo apliquemos en nuestra vida y que nos ayude a entender, hermanos, que aún en medio de los conflictos también Dios ofrece redención, ofrece perdón y ofrece paz. Eso debemos entender en medio de todo lo que estamos pasando. Por eso el Salmo 27, en el capítulo 10, Salmo capítulo 27, versículo 10 dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo tú me mantendrás cerca de ti. Amén. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Algunas versiones dicen: con todo Jehová me tendrás cerca de él. O sea que en medio de este conflicto nosotros no podemos olvidar, en medio de este conflicto, que tenemos que confiar en Dios. Y es curioso que este conflicto que está viviendo en este momento en Palestina, es muy importante que sepamos que quiénes somos nosotros, de dónde venimos y cómo deben ser nuestras relaciones con las demás personas. Cuando estas cosas se pierden de vista, hermanos, hay conflictos. Cuando yo sé de dónde vengo, cuando yo sé quién soy, cuando yo sé cómo deben ser mis relaciones con mis semejantes, entonces no va a haber conflicto en las relaciones. Y eso es parte de lo que está pasando acá con Palestina y Israel. Hay un problema de identidad que está sucediendo allí. Y podemos nosotros ser agentes de paz y reconciliarnos, aunque el mundo esté dividido. Y de esta manera, hermanos, entonces encarar o encarnar el amor, la gracia de Dios, que Dios nos ha manifestado a nosotros, también vamos a manifestársela a otros también. Y saben que en medio de este conflicto, en estos pueblos, el pueblo Palestina y el pueblo de Israel que está allá, Abraham es una figura muy importante en estas dos culturas. Abraham se conoce como el patriarca del pueblo judío a través de su hijo Isaac, ¿verdad? Que fue el padre de Jacob y también conocido como Israel. O sea que Abraham es una figura importante para el pueblo judío, el pueblo de Israel que está allí. Pero también Ismael, para el Islam está Abraham también una parte importante, porque Abraham fue el padre de Ismael y se considera, ¿verdad?, también Abraham como parte del Islam, y los musulmanes también tienen como una de sus figuras principales también a Ismael, que también fue hijo de Abraham. O sea que de alguna manera Abraham está ligado a este conflicto históricamente y esa lucha de territorio, porque en algún momento Dios le dijo a Abraham que lo iba a hacer un padre de naciones y que le iba a dar una tierra prometida. Y es curioso que ahora ellos se pelean por un territorio y se considera que donde está Israel ahora era la tierra prometida que Dios le iba a dar a ellos, ¿verdad? Entonces fíjense qué cosa, ¿no? Estos lugares sagrados para los judíos, para los cristianos, para los musulmanes que están allí en esa región, Jerusalén y todo eso, tiene un componente religioso, algo allí ligado. Dios le había prometido eso a Abraham, así que ellos ahora piensan que están reverenciando a su padre Abraham. Ambos están allí reverenciando a su padre. Esta tierra es la tierra que Dios les prometió a ellos, a mi papá, y no se las prometió a mí, no se las prometió al otro, no, yo fui primero, no, tú viniste después. Y es curioso que Abraham, a pesar de todo, aunque es reverenciado por más de 2400
400 millones de cristianos, más de 1.600 millones de musulmanes, más de 13 millones. Fíjense que a pesar de todo, Abraham no gobernó un imperio, no dirigió ningún ejército, no conquistó ningún territorio, no hizo ningún milagro, peleó por sus vecinos, oró por ellos y pronunció una de las palabras más profundas que puede pronunciar un ser humano, y se encuentra en el capítulo 18 de Génesis, versículo 25. Génesis capítulo 18, versículo 25. Fíjense, Abraham, que parece ser parte del centro del conflicto, y fíjense lo que dice Abraham. Génesis 18, 25. Vamos a ver lo que dice. Busquemos en nuestras Biblias. Génesis capítulo 18, versículo 25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo como el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal cosa hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Fíjense, Abraham, el papá de la parte de estos dos conflictos, miren cómo llegó a pensar, y miren cómo están ellos allá peleando. En vez de decir como dijo Abraham, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Ellos allá peleando por un territorio, y Abraham, que es el centro de esta cultura, dijo, pero hay que dejar que Dios sea Dios. Hay que dejar que Dios sea Dios. Yo no voy a hacer el papel de Dios, que sea Dios el que juzgue. Si esa mentalidad estuviera, no hubiera conflicto. ¿Y qué es lo que está diciendo Abraham allí? Para que no haya conflicto, tenemos que dejar que Dios sea Dios. Esta es una definición de perdón. Perdón es dejar que Dios sea juez, y que lo que me hicieron a mí, yo se lo voy a dejar a Dios que Él juzgue. Y precisamente estas personas peleando por territorios y no se perdonan los unos a los otros, y el padre de ellos dijo, yo voy a confiar en Dios. Dios es Dios y yo voy a dejar que Él sea Dios. Qué interesante, hermanos. Un ingrediente importante de la paz es el perdón. Yo no sé quién te ha herido, yo no sé quién te ha hecho daño, pero eso ha traído separación y ha traído conflictos. Y yo quiero decirte ahora, deja que Dios sea Dios. Y yo te quiero decir como Abraham, el juez de toda la tierra, ¿no va a hacer lo que es justo? Sí, Dios va a hacer lo que es justo al final. Tú no tienes por qué coger las cosas en tus manos. Por eso hay conflicto allá. Porque se han olvidado de lo que realmente pensaba Abraham. O sea, un problema de identidad, de dónde vengo, quién soy, cómo deben ser mis relaciones con las demás personas. Cuando esas cosas están claras en nuestra vida, no hay conflicto. Y Abraham dijo, en otras palabras, yo voy a ser fiel a mi fe, voy a ser una bendición para otros independientemente de lo que ellos hagan. Eso dijo Abraham. ¿Ok? Y así que estas personas que están en este conflicto allá en estos momentos están justificando la violencia en el nombre de Dios. Y cuando Dios ve todo eso, hermanos, Dios se entristece. No podemos ser violentos en el nombre de Dios. Eso es un sacrilegio. Tenemos que dejar que Dios haga justicia. Así que si te han hecho algo y estás herido, entrégaselo a Dios, porque Él sabe. Entrégaselo a Dios. Ahora, Dios le había prometido a Abraham que iba a ser de él una nación grande. Vamos a explorar un poquito más en el conflicto y qué lecciones podemos sacar. Dios le había dicho, mira, Dios había hecho una promesa, voy a hacer de ti una nación grande, tu descendencia va a ser innumerable. Pero Abraham no tenía hijos. También el conflicto viene cuando vemos que Dios nos ha prometido algo, pero no vemos ese cumplimiento en nuestras vidas allí. Es decir, hay una disonancia cognitiva entre lo que yo creo que es y lo que está pasando. Fíjense, ahí también hay conflictos. Esto tiene que ser así, yo creo que es así, pero no es lo que está pasando. Y entonces ahí viene un conflicto interno. O sea que Dios le dice a Abraham, fíjense por dónde viene todo. Dios le dice a Abraham, vas a ser una nación grande,
Pero Abraham dice, pero yo no tengo hijos, ¿cómo se va a dar esto? Es imposible que esto sucede, que esto pueda suceder. Entonces Sara, la esposa de Abraham, ya le había llegado la menopausia. La Biblia dice que se le había acabado el periodo de las mujeres, el tiempo para ese periodo de las mujeres había cesado, ya no podía tener hijos, ¿verdad? Era bastante mayor, Abraham también, y fíjense cómo es que Dios a veces hace sus cosas, cómo es que tenemos que aprender a confiar en Dios, ahí vienen los conflictos, porque Dios a veces espera que ya no haya ningún recurso, que ya no haya nada, porque Dios va a actuar y va a hacer en nosotros las cosas que nosotros quizás no podemos hacer. Y vamos a ver ahora, ¿verdad? Un poquito ahorita, en unos segunditos, por qué Dios escoge a Isaac y no escoge a Ismael. Vamos a ver ahora qué es lo que hay detrás de todo eso. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Y ella tenía esa edad en la que no podía tener hijos, ni Abraham tampoco. Y allí, cuando hay esa incapacidad humana, cuando hay esa falta de recursos, es que Dios se manifiesta. Y entonces esperó eso. Y a Sara se le ocurre esa idea esa idea de sugerirle, le propone a Abraham, en su desespero, le propone a Abraham un arreglo. Y le dice entonces que duerma con la criada, con la muchacha del servicio. En otras palabras, le dice a Abraham, te sugiero que hagamos un procedimiento de madre sustituta o madre subrogada que se llama hoy, ¿no? Sí, madre sustituta. Verás que sí prestan su vientre para otro, algo más o menos parecido, no con la tecnología de hoy, pero eso es lo que Sara le está proponiendo a Abraham. Y ustedes saben que ese procedimiento, tanto en aquella época como ahora, está potencialmente lleno de conflictos, hasta éticos. Ustedes saben, ¿verdad? Los conflictos que hay con eso de las madres subrogadas. El hijo de quién es, y por aquí, y por allá, y se encariña. O sea, eso trae en su interior está plagado de un conflicto potencial. No solamente ahora, también allá. Así que estamos viendo ya la tensión que hay entre las familias. La tensión que hay, el conflicto que estamos viendo en Palestina y los israelitas allá con Gaza. Fíjense dónde empieza todo, en esa tensión que hay allá adentro. Ya ahí hay un conflicto. ¿Ok? Y entonces ese conflicto se encuentra ahí en Génesis capítulo 16, versículo 4. Ella le propone eso a él, que se acueste con la criada. Y entonces la criada, cuando está ya embarazada, dice allí que miró, Génesis 16, 4, miró con desprecio a su señora. Ya quedó embarazada y mira ahora con desprecio. Ahora ya está embarazada y dice, mira, yo estoy embarazada ahora. Y entonces mira con desprecio a su señora Sara. Y entonces, eso se encuentra en Génesis 16, 4. Y él se llevó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Miren dónde viene todo este conflicto. Y hay esa tensión. Y ahora Sara, el versículo 5, ahora Sara ve todo esto y le echa las culpas a Abraham. Fíjense el relato, lo que hay allí. Dice, entonces Sara dijo a Abraham, mi afrenta sea contigo. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y hermano, no fue así. ¿Quién fue la que empezó? ¿Quién fue la que sugirió que se acostara con la sierva? Es Sara. Pero ahora Sara está diciendo, yo estoy sufriendo por ti, le está echando las culpas a él. Y Abraham, de una forma, ¿verdad?, no característica en él, pero le dice, entrego esta sierva en tu mano, haz con ella lo que tú quieras. Fíjense, Dios, con tal de proteger los hogares, con tal de proteger las familias, permite y dice, está bien, ya esto está pasando aquí. Y entonces, allí en el versículo 5, vemos ahí como Abraham le manda a Agar, la sierva, que se vaya. Entonces, le echa esa culpa a él. Tu sierva está en tus manos. Y entonces ella huye al desierto, y allá en el desierto le aparece un ángel. Ella está triste, ella está agobiada, ¿verdad? Le aparece un ángel y le dice, mira, vas a tener un niño, será niño,
y vuelve a la casa y se va a llamar Ismael. Y Ismael significa Dios escucha. Mis hermanos, en medio del sufrimiento, Dios escucha. Amén. Que no piensen las personas que si están sufriendo, Dios no escucha. Y aunque Dios no escoge a Ismael, sino que escoge a Isaac, puede que Dios no escoja, pero Dios no rechaza. Fíjense este concepto bíblico en la narrativa bíblica. No lo escoge, pero no lo rechaza. Y también lo va a bendecir, como va a bendecir al otro. No podemos olvidar eso, hermanos, que Dios no rechaza. Puede que no escoja, pero no rechaza. Y se identifica con el dolor y el llanto de los seres humanos. Y Dios entonces, ahora ella vuelve a cada casa y Dios entonces ahora le confirma a Abraham en el capítulo 17, capítulo 17, versículo 17, le dice, porque ya uno pensará y dice, bueno, ya ahí está la promesa, este va a ser tu hijo, el hijo esperado, el hijo de la bendición, pero ahora regresa y Dios le hace la promesa a Abraham nuevamente y le dice, no es este, es el que tú vas a tener con tu esposa, pero ¿cómo? Y Sara se ríe a carcajadas, se burla de Dios. Y ahí el heredero será Isaac. Y dice, pero ¿cómo? Ya soy una mujer menopáusica, ya tengo muchos años. Y entonces Dios le dice, no, tú vas. O sea que más tensión ahora todavía. Desde que tiene ahora ese hijo con la sierva, vuelve a casa. Ahora Dios le dice a Abraham, no, este no es el que yo te voy a dar, todavía hay más tensión. ¿Y ustedes pueden ver la tensión que hay en la familia? ¿Ok? Y entonces hay más tensión y un día, en el capítulo 21, en el versículo 9 al 10, nace Ismael, nació Isaac y le está haciendo bullying. El niño le está haciendo bullying al otro. Fíjense dónde viene el bullying. Y entonces empieza a burlarse del capítulo 21, ahí en el versículo vemos, capítulo 21, el versículo 9 al 10, le dice que, vamos a leer ahí, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, a la cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac, le hacía bullying. Por tanto dijo Abraham echa esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Otra vez entonces ahora le dice ella, sácala de aquí de la casa, y la manda a que se vaya nuevamente. Y entonces ahora ella se va allá. Y entonces Abraham, hermano, fíjense, con ese dolor, con el corazón partido, Abraham entonces tiene que ahora, hermano, porque él amaba a Ismael. Lo amaba, era su hijo, hermano. El amor. Pero el amor, hermano, aunque puro, aunque inocente, cuando confiamos en nuestras propias fuerzas y no en Dios, trae dolor y parte el alma. Ahora tiene que mandar a su hijo nuevamente que se vaya de la casa. Ahí vienen los conflictos cuando no empezamos a confiar en Dios. Y entonces ahora se va y le empaca comida, le empaca agua y lo manda. Y así se va ahora esta mujer allá al desierto. Pero allá ella se da cuenta de que su hijo se va a morir porque se le agota el agua, se le agotó la comida. Y entonces en el capítulo 21, en el versículo 14, de ahí en adelante, está ya lista para morirse, coge a su hijo, lo pone en sus brazos, se pone debajo del árbol y llora. Dice allí, vamos a leer, en el capítulo 21, en el versículo 14, 19. Y llora. Y lloró. Y entonces Abraham se levantó muy mal, tomó el pan, el odre de agua y se lo dio a Agar, poniendo sobre su hombro y le entregó al muchacho y se despidió de ella. Y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó agua del odre y le echó al muchacho debajo de un arbusto, ya listo para morirse. Se sentó enfrente a la distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho se muera, se va a morir, yo prefiero no ver. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Abraham con el corazón partido, Sara triste, y dice que el niño lloró también. Hermanos, y cuando esto sucede, ¿qué dice el versículo 18?
Ahí sí. Y el versículo 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y llenó el odre y dio de beber al muchacho. Hermanos, en medio de la tristeza, en medio del dolor, nuevamente Dios oye. Fíjense que Dios nunca deja de oír. Está atento. Y está allí. Lo que nos quiere decir el relato bíblico es que el relato bíblico nos quiere decir, Dios se identifica con las emociones de la gente. Dios está pendiente del dolor. Dios está pendiente del que es rechazado. Dios está pendiente del menos favorecido. Dios está pendiente de eso. Por lo tanto, nosotros también tenemos que estar pendientes del menos favorecido. Tenemos que estar pendientes del que sufre. También tenemos que estar pendientes de la madre abandonada, del niño que llora, el clamor de los niños en los hogares, de los padres que están sufriendo maltrato, violencia. Sube al trono de Dios y Dios oye y Dios bendice. Y de repente aparece de un pozo y va y le da el agua al niño. Y hermanos, fíjense allí cómo toda esta crisis de identidad se transmite a las familias. Y vemos allí, ¿verdad? ¿Quién soy? Imagínense, Agar ahí en el desierto, una abandonada, una rechazada, el niño llorando solo aquí, mi papá por allá, un hermanito allá que no, y yo aquí solo. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cómo es mi relación con los demás? Determina muchas veces nuestra identidad. Y hermanos, tenemos esta tensión allí. Por eso Pablo más adelante, hablando de estos dos casos, dice que la religión más joven es la que ha reemplazado a la mayor. Es decir, la religión más joven, el cristianismo, estaba reemplazando al judaísmo. Dice allí, ¿no? Y la gente del Islam dice que no es así. Que la gente torció, que los cristianos torcieron el texto bíblico para que Isaac apareciera como héroe y Ismael no. Y ahí está ese conflicto. Y ahí está el conflicto entre musulmanes y entre los musulmanes y los israelitas, ¿verdad? Ellos dijeron, ustedes falsificaron el texto. El personaje principal es Isaac, no es Ismael, no Isaac. Y dijeron, no, es Isaac, no es Ismael. Y ahí están en este conflicto que vemos hoy en día. Nosotros somos los herederos del pacto de Abraham, no ustedes, no somos nosotros. Y entonces por eso todavía se están peleando. Hermanos, Dios le pregunta a Agar en el capítulo 21, el versículo allí adelante, le dice, ¿qué es lo que te abruma, Agar? No temas, Dios ha escuchado el clamor del muchacho, lo va a tomar de su mano y hará de él una nación grande. ¿Qué es lo que te abruma? Le pregunta Dios. ¿Qué es lo que te abruma hoy? ¿Qué es lo que te está abrumando hoy? Te pregunta Dios hoy. ¿Qué es lo que te abruma? No te preocupes. ¿Qué es lo que te abruma? No temas. Yo he escuchado tu clamor. Y Dios también te toma de la mano y quiere bendecir tu familia y quiere bendecir tu hogar. Como bendijo el hogar ahí de Agar a pesar de todo. ¿Ok? Y Agar desde el cielo, ¿qué tienes, Agar? Otra versión dice, ¿qué es lo que te abruma? No temas, porque yo he oído la voz del muchacho donde él está. ¿Estás orando por tus hijos? Dios ha oído la voz del muchacho que está clamando y vos también. Y Dios nos va a bendecir. Dios significa, Mel significa, Dios ha escuchado. Y aunque Dios no lo escogió, Dios no lo rechazó. Y algunos comentadores judíos dicen que el maltrato de Sara a Agar, que la afligió y hizo que se fuera de la casa, es la razón por la que los hijos de Sara algún día perseguirían a los descendientes de los hijos de Agar, que son el pueblo islámico. Wow, ¿hasta dónde ha llegado la cosa, hermanos? ¿Hasta dónde ha llegado el conflicto? Génesis 21. Cuando Abraham manda a su hijo y a Agar para el desierto, allá, hermano, prácticamente el hijo va a morir, es un sacrificio. ¿No sabes lo que es mandar a su hijo a un desierto con una provisión de comida y con agua? Era prácticamente, hermano, sacrificar a su propio hijo. Solamente la intervención divina podría salvar a Ismael. Y así fue. De repente apareció un pozo, el ángel se le aparece y ve y toma el agua. Se salvó Ismael por un milagro. Es paralelo con el capítulo 22 con el sacrificio de Isaac.
Isaac también va a ser sacrificado por su propio padre. Solamente la intervención divina podría salvar a Isaac. Salva a Ismael en el 21 y salva a Isaac en el 22. Capítulos paralelos. Dios interviniendo. Pero vemos allí que en el caso de Isaac, cuando Dios lo va a sacrificar, no vemos llanto, una seriedad total. Lo único que Abraham dice allí cuando Dios le detiene la mano es: no hagas nada. Y Abraham dice: he aquí tu siervo, aquí estoy. Pero en el caso de Ismael, vemos que hay llanto, llora el muchacho, llora Agar. Hay una escena, lo que la Biblia nos está diciendo es: yo quiero que se metan en esa historia de Agar, que se identifiquen con Agar, que se identifiquen con el sufrimiento, porque este es un drama humano. El drama de Isaac es un drama religioso, y en los dramas religiosos yo estoy en control. Déjenme a mí. Este drama es humano. Aquí sí métanse en la historia. Lloren con Agar, lloren con el muchacho, lloren conmigo. Y todo el mundo llora en la historia de Agar. Pero en la historia cuando van a sacrificar a Isaac, todo el mundo está tranquilo, el papá está tranquilo. Porque en las cosas, en los dramas religiosos, en las cosas religiosas, Dios está en control, hermano. Dios está en control de su iglesia y Dios está en control de las cosas. Amén. Pero en las otras cosas involúcrense con el sufriente. Involúcrense con el dolorido. Lloren con el que llora. Rían con el que ríe. Identifíquense con el dolor humano. Porque Dios se identifica con el dolor. Pero acá Abraham simplemente dice: Señor, yo confío en ti. Ismael lloró, ¿verdad? Y todo el mundo llora allí. Ahí está, hermano. Ahora, yo les pregunto ya ahí para concluyendo, porque en este mensaje, en esta historia, podemos ver que lo que Dios busca es la reconciliación. Pero hay que tener algunos aspectos importantes para entenderlo. Y ustedes se han puesto a pensar por qué Dios no escogió a Ismael. ¿Y por qué si escoge a Isaac? ¿Por qué Ismael no es escogido? Génesis capítulo 16, versículo 12. Vamos a ir a Génesis capítulo 16, versículo 12. Génesis capítulo 16, versículo 12. Y será hombre de hierro, su mano será contra todos. La mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Ismael era un hombre de carácter firme, era un hombre de hierro, era un hombre de guerra, era un hombre de armas. Más tarde dice que se convirtió en arquero, tiraba la flecha. Muy parecido a lo que era Esaú, era cazador. Dios no escogió a esos. Dios no los coge a aquellos que creen que por su fuerza pueden hacer las cosas. ¿Se dan a cuenta por qué Dios escoge al otro? Si escogía a Ismael, un día llegaba del campo y era capaz de llegar y matar al papá. Pero Dios no lo escogió a él. El mensaje es el siguiente, hermanos. No es por fuerza. No es la naturaleza la que va a determinar, si no soy yo el que tengo la última palabra. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. No es por la naturaleza, no es la cosa así a la fuerza. Soy yo el que hago las cosas cuando ustedes creen que no van a suceder. No es por fuerza. Él no fue escogido porque él era un hombre que quería hacer las cosas a su manera. Y entonces Dios dice: es por mi palabra. Porque Dios escoge a aquellos que naturalmente no pueden hacer lo que otros dan por sentado. Por eso es que Moisés dice en Éxodo 4:10, ¿se acuerdan? Moisés, Dios lo llama a Moisés para que haga cosas. ¿Y qué dice Moisés? Que yo soy lento de habla. Yo no puedo hablar, yo soy un tardo para leer, yo no veo bien. A ese es que Dios llama. A ese es el que Dios llama. O sea, Israel es un pueblo cuyos logros son transparentemente dados por Dios. Para lo que otros es natural, para Israel es la intervención divina. ¿Hago entender? Lo que para otros es natural, para Israel es la intervención divina. Por eso, gózate en tus debilidades. Por eso, gózate en tus deficiencias. Que Dios se gloríe en ti en medio de todas
tus debilidades, que Dios pueda brotar a través de ti, que Dios pueda ser visto en ti, la imagen de gloria. Cristo en ti, no yo, sino Cristo en mí. Porque cuando nos creemos débiles, entonces somos fuertes, dice la palabra de Dios. Eso es lo que está pasando allí. ¿Okay? La fortaleza viene del cielo para que nunca podamos decir, Deuteronomio 8:17, para que nunca podamos decir, como dice Deuteronomio 8:17, dice así Deuteronomio 8:17, y para que no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Para que no digas eso, entonces ahora, por eso es que todo tiene que venir de mí. No es por nuestra propia fuerza que vamos a cambiar al marido, no es por nuestra propia fuerza que vamos a cambiar al esposo, no es por nuestra propia fuerza que vamos a hacer que nuestros hijos obedezcan. Es tú confiando en Dios, consagrándote a Dios, viviendo tu relación con Dios, lo que esa luz va a alumbrar a otros. Amén. No es por fuerza. Como dicen, es con maña, no es con fuerza, es con maña. No es por fuerza. Para que no diga después, sí, yo hice esto, y mi esposo es así por mí, y mi esposa es así por mí. No. Todos esos logros, ¿verdad?, son por las riquezas que Dios ha hecho disponibles para ti. La fortaleza natural de Ismael lo descalificó para ser el escogido de Dios. Pero aquel Isaac se quedaba en casa, era así como tímido, esto, lo otro, ¿verdad? No era peleonero, ¿verdad? Y ahí. Pero fíjense, hermanos, que a pesar de ese carácter de Ismael, Dios no lo rechaza. No lo rechaza. Puede que no lo escoja, pero no lo rechaza. ¿Ok? Llora con él, lo conforta, lo salva de la muerte, así como salvó a Isaac. Interviene en su vida, así como intervino en la del otro. Porque Dios es un Dios que escucha a sus hijos. Dios escucha a cada uno de nosotros. Y hermanos, ya llega la muerte de Isaac, llega la muerte. Vamos a ir al último capítulo de Génesis, vamos a ir a Génesis 25. Ya muere Abraham. Abraham muere. Y entonces en el capítulo 25, vamos a encontrar allí. Vamos a mirar quiero que miremos, vamos a ir al entierro de Abraham ahora. Yo quiero que miremos allí. Vamos al entierro de Abraham. Acompáñenme en Génesis capítulo 25 y vamos a echar vayamos con la imaginación y visitemos el funeral o el velorio de Abraham. Vamos ahí, Génesis 25. Y aquí vamos a ver algo muy interesante en esta mañana. Génesis capítulo 25, en el versículo 9. Bien, miren lo que está allí. Génesis 25, 9. ¿Verdad? 25. Sí, tengo aquí mi luz. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que estaba en Manre. A pesar de que hay conflictos, al final podemos reconciliarnos. Ismael y Isaac están juntos en el velorio de su papá. Mis queridos hermanos, podemos reconciliarnos. Amén. Amén. ¿Qué había pasado? Habían estado distanciados, pero solamente cuando nos reconciliamos es que estamos preparados para recibir la bendición de Dios. Amén. Solamente cuando Esaú y Jacob se reconciliaron fue que vino la bendición de Dios. Hermanos en conflicto que se reconcilian, Dios está preparado para bendecirlos. Amén. Solamente cuando nos reconciliamos, cuando José se reconcilió con sus hermanos allí, que se puso, ¿se acuerdan? En Egipto,
¿pero acaso estoy yo en lugar de Dios, señores? No se preocupen, yo no voy a hacerle daño a ustedes, yo no me voy a vengar por lo que ustedes hicieron, no me voy a vengar. Yo estoy aquí porque Dios permitió que yo llegara aquí para bendición de ustedes. Dios te permitió ese hombre, esa esposa, para bendición de alguna manera. Aunque a veces no entiendas lo que está pasando, es tu esposo, es tu esposa, es tu hijo, es tu familiar. Es para bendecirte. Tú no estás en lugar de Dios. Y allí, en esa reconciliación, y Dios está interesado en eso, en las reconciliaciones. En el versículo más adelante, al final, dice allí que Dios bendijo a Isaac. Ahí está. ¿En qué versículo está? No puedo ver bien aquí. Entonces los hijos de Ismael, a ver, más adelante, estos, dice que Dios bendijo, y Dios bendijo a Isaac. ¿Por qué no fue el papá, Abraham, antes de morir, el que bendijo a Isaac? Isaac debía recibir la bendición de su papá en el lecho de muerte. Pero dice la Biblia, vamos a leerlo allí, este versículo, y dice, murió Abraham y Dios, versículo 11, y Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto a él, pozo viviente que me ve. Y lo bendijo Dios. No lo bendijo Isaac. ¿Saben por qué? Porque ahí estaba Isaac, ahí estaba Ismael. Hermanos, ahí estaba Ismael. Si Isaac bendecía, si Abraham bendecía a Isaac delante de Ismael, ¿qué iba a pasar? Más guerra otra vez, más tensión, hermano. Usted tiene que buscar la paz. Así piensa Dios. Dios piensa así, dice, no, mejor no, Él no lo va a bendecir, lo voy a bendecir yo. Y cuando Abraham muere y cierra los ojitos, dice, Dios bendijo a Isaac. Lo bendijo Dios, porque ahí estaba Ismael. Hermanos, tenemos que hacer todo lo posible para los que tengan a tu alrededor sientan la paz de Dios. Amén. Usted no puede estar poniéndose a discutir delante de la gente, hermano. Ah, que yo soy así, yo soy franco, vamos a pelear delante del vecino. ¡No! El vecino tiene que ver que usted es un hombre de paz, que una mujer de paz no puede estar escuchando gritos. Los hijos, no, dice, no, yo no voy a bendecir porque esto va a traer conflicto. Y Dios bendice a Isaac, lo bendice aparte y no lo bendice el mismo padre de él. Y hermanos, Dios es un Dios de reconciliación. Y esta historia nos enseña, hermanos, que podemos confiar en Dios en medio de todos nuestros problemas. Hermanos, como resumen, hermanos, tenemos que saber quiénes somos, de dónde venimos y cómo deben ser nuestras relaciones con los demás. Esto va a evitar los conflictos y no podemos olvidarnos de que Dios es soberano y que Dios tiene sus cosas que no entendemos y vamos a confiar en Dios. Y que Dios quizás no nos ha dado esta posición, pero también Dios no nos ha rechazado. Y las mismas bendiciones que puede dar a otro, nos las puede dar. Pero Dios puede escoger hacer sus decisiones al final. Pero Dios es justo y siempre podemos confiar en Él, hermanos. Amén. En esta mañana, en medio del conflicto que tú puedes estar viviendo, confía en Dios. Dios es justo. Dios es bondadoso, Dios ve, Dios se identifica con el dolor humano y se identifica con el llanto de las personas. Y en las cosas que son religiosas, que son y pertenecen a Él dice, yo estoy en control. Pero en aquellas donde Él tiene que involucrarse, se involucra para mostrar su gloria y para mostrar su bondad. Hermanos, que Dios los bendiga a ustedes en esta mañana, cada uno de ustedes. Podamos poner nuestra vida en las manos de Dios, sepamos quiénes somos, de dónde venimos y cómo deben ser nuestras relaciones. Y eso va a evitar que tengamos conflicto. Tú eres una hija de Dios. Estás aquí con un propósito para bendecir a otros, ser fiel a tus creencias, ser fiel a lo que has creído en Dios. Sabes de dónde viene, has sido llamado por Dios, escogido por Dios. Y cómo deben ser tus relaciones con los demás.
No puedes cambiarlo, pero puedes confiar en Dios. Oremos por el conflicto que está pasando allá en Palestina y los israelitas, pero oremos también por nuestros hogares, por nuestros hijos, por nuestras familias, para que le podamos transmitir a nuestros hijos esa identidad de quiénes somos, de dónde venimos, de cómo deben ser nuestras relaciones, se las transmitamos a los niños y ellos puedan crecer. Y esa generación de los hijos, de los hijos, de los hijos, de los tuyos, de los nietos, de los... pueda en ti ahora marcar esa diferencia en la generación que viene. Porque mira lo que pasó con esta generación. Parece que se olvidaron que al final Abraham, Isaac y sus hijos se reconciliaron. Y todavía ellos están peleando por un territorio en vez de confiar en Dios. Pero alguien que decide confiar en Dios, aunque estés heredando esas cosas de tu pasado, dice Éxodo capítulo 20, dice que Dios castiga la maldad de los padres y los hijos de tercera y cuarta generación, pero tiene misericordia de aquel que decide, dice, esto pasó en mi familia, esto pasó en mi hogar, pero aquí se para y se corta, porque yo voy a confiar en Dios. Y se parte cualquier maldición que pueda haber de generación. Porque aunque se transmiten de generación hasta la sexta, yo tengo misericordia hasta de 1000 generaciones de aquellos que deciden confiar en Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Oh bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que en medio de todo este conflicto que vive el mundo, que viven nuestras familias, aún en medio de todo esto, Dios, podemos reconciliarnos, Señor. Ahí estuvieron Ismael, estuvieron Isaac juntos en el entierro de su papá, mostrando que podemos vivir en paz todavía, Señor. Señor, que ellos puedan recordar esto, las generaciones que vienen, nuestra familia, nuestros hijos, y que podamos saber, Señor, que tú te identificas con el dolor humano, que tú lloras con nosotros, sufres con nosotros, y que ningún acto de violencia se puede justificar en tu nombre. Debemos dejar que tú seas Dios, debemos confiar en ti. Como dijo Abraham, no estamos en lugar de Dios. Dios hará lo que es justo al final. Bendice a nuestra familia, danos paz, danos tranquilidad, oh Dios. Sana nuestras heridas, Señor, transfórmanos. Y gracias, Señor, por todo este relato bíblico que nos habla de cómo tú piensas, cómo actúas. Gracias te damos, oh Dios. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén. Y bendice el pan que vamos a tomar en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén.